Buen día, maestro, compañeros. Nuestro equipo está conformado por Montserrat Landero Tiquet, Rudy Ademar Cruz y un servidor, Jesús Manuel Diego Mendoza. Nuestro tema a exponer es la identificación del entorno laboral de trabajo por Microsoft Excel. ¿Qué es el entorno de trabajo en Microsoft Excel? El entorno de trabajo básico de Microsoft Excel es un archivo de libro de trabajo que puede contener una o más hojas de cálculo. Una hoja de cálculo es similar a un libro de contabilidad, con números, texto y resultados de cálculos alineados en columnas y filas. Pero a diferencia de un libro de contabilidad, cuando introduces los números en Microsoft Excel, el programa es el que ejecuta los cálculos en su lugar y de forma electrónica. Con Microsoft Excel es fácil la introducción de información dentro de una hoja de cálculo y el poder cambiar, suprimir o añadir datos a dicha información. No tienes que preocuparte si inicialmente sus datos no han quedado perfectamente introducidos o no lo han hecho de forma completa. Siempre podrás cambiarlos o terminar de introducirlos más tarde. Puedes ordenar varias hojas de un libro de trabajo. Por ejemplo, puedes colocar en un libro todas las hojas que pertenezcan a un solo cliente o a un único proyecto y a continuación proporcionarles un nombre para poder localizar rápidamente la información que necesitas. Partes de la ventana. Barra de título. La barra de título nos indicará el nombre de la aplicación y del libro de trabajo activo en ese momento. Para que vean el gráfico, seleccionarán la opción Descargar del menú superior. Barra de menús. La barra de menús contiene todos los comandos de Excel. Barra de herramientas. La barra de herramientas consta de una serie de botones que permiten llevar a cabo acciones sobre la hoja de cálculo directamente, dando un clic sobre ellos sin necesidad de acceder al comando correspondiente en el menú. Por defecto en Excel aparecen dos barras de herramientas, estándar y formato, respectivamente. Para ver el gráfico, seleccionen la opción Descargar del menú superior. Barra de fórmulas. La barra de fórmulas es donde se edita y modificas el contenido de una celda de la hoja de cálculo. Está compuesta de tres secciones. La primera hace referencia a la celda activa, es decir, aquella en la que podemos editar, modificar o introducir datos. La segunda sección se activa cuando estamos introduciendo datos. Aparecen dos botones, cancelar o aceptar los datos introducidos, y la tercera sección edita el contenido real de la celda. Para ver el gráfico, seleccionen la opción Descargar del menú superior. Área de trabajo. Es la parte de la ventana de Excel que contiene la ventana o ventanas de los documentos abiertos y visibles. Puede estar vacía si no hay ningún libro de trabajo abierto. Hojas de libro. Desplazamiento de hojas. Nos permitirá movernos entre las distintas hojas de trabajo. Si están todas visibles, podremos desplazarnos hasta ellas por medio de los botones de desplazamiento de etiquetas colocadas delante de estas. Para ver el gráfico, seleccione la opción Descargar del menú superior. Barra de estado. Nos brinda en su parte izquierda información sobre el estado de la hoja o sobre la función de un botón o comando seleccionado. Para ver el gráfico, seleccione la opción Descargar del menú superior. ¿Cómo abrir un libro de trabajo? Cuando iniciamos una sesión de Excel, abrimos un libro de trabajo nuevo, libro 1. Pero si lo que queremos es abrir un libro de trabajo existente, es decir, previamente guardado, lo podemos hacer de varias formas. Pulsando el botón Abrir de la barra de herramientas estándar o desplazarnos hasta el menú Archivo. Les aparecerá el cuadro de diálogo Abrir. En este cuadro de diálogo
seleccione el libro de trabajo con el que desea trabajar. El recuadro de texto rotulado Buscar en muestra la carpeta que está seleccionada actualmente. Si en ella no se encuentra el libro de trabajo que está buscando, despliegue la lista desplegable que aparece en el cuadro Buscar en y localice el libro buscando en las distintas unidades de disco y carpetas. Una vez seleccionado el libro de trabajo que desea abrir, haga doble clic sobre él. Guardar un archivo con un nuevo nombre. Cuando guarden un archivo, hay que ponerle un nombre y hay que especificar dónde desea almacenarlo. Pulse Guardar como del menú Archivo para visualizar el cuadro de diálogo Guardar como. En el recuadro de texto rotulado Guardar en, busque el lugar donde quiere guardar su libro de trabajo y en el recuadro Nombre de archivo, introduzca el nombre con el que desea almacenarlo. Intente que el nombre guarde relación con el trabajo realizado. Pulse el botón Guardar o pulse Intro para cerrar el cuadro de diálogo y guardar el archivo. ¿Cómo desplazarse a través de un libro de trabajo? En Microsoft Excel, los archivos se denominan libros de trabajo. Los libros pueden contener varias hojas de cálculo, así como hojas de gráficos. En las siguientes lecciones aprenderá creación de gráficos para evaluar tendencias y relaciones. Hablaremos un poco más sobre gráficos y hojas de gráficos. En esta lección aprenderá a desplazarse a través de una hoja de cálculo y a través de un libro de trabajo que contenga hojas de cálculo. Desplazamiento a través de un libro de trabajo. Un libro de trabajo nuevo contiene 3 hojas de cálculo. Puedes seleccionar hojas diferentes de un libro pulsando las etiquetas de hoja que se encuentran al fondo de cada hoja. Puede utilizar los botones de desplazamiento de la etiqueta de hoja para recuperar etiquetas de hoja que estaban ocultas, de forma que también pueda seleccionarlas si así lo desea. La hoja seleccionada pasa a denominarse la hoja activa. De forma adicional, puede seleccionar varias hojas a la vez, incluso si son hojas no adyacentes, e introducir los mismos datos en todas las hojas activas al mismo tiempo. Esto resulta particularmente útil si necesita configurar varias hojas que sean idénticas en algunos aspectos, como por ejemplo, agregar rótulos comunes en un informe mensual. Seleccionar hojas de cálculo de un libro. Seleccione hojas diferentes de un libro. Pulse la etiqueta de hoja con el nombre hoja 2. La hoja 2 pasa a ser la hoja activa. Pulsando en las distintas etiquetas de hoja del fondo de la pantalla, nos desplazamos a través de ellas. Utilice el botón derecho del ratón para pulsar un botón de desplazamiento de etiqueta de hoja. Aparece un menú contextual con los nombres de todas las hojas que están contenidas en el libro. Si pulsamos en cualquiera de ellas, nos desplazaremos hasta la hoja seleccionada. Seleccionar varias hojas a la vez. Seleccione varias hojas al mismo tiempo. Todas las hojas seleccionadas se activan y si introduce datos en una de las hojas, estos se introducirán automáticamente en todas las demás hojas activas. Pulse la etiqueta de la hoja 1 y mantenga presionada la tecla Mayús y pulse la etiqueta hoja 3. Las hojas 1, 2 y 3 han sido seleccionadas y activadas. La palabra grupo aparecerá en la barra de título junto al nombre de archivo. Utilice el botón derecho del ratón para pulsar la etiqueta de hoja 2. En el menú contextual, pulse Desagrupar hojas. Solo permanecerá activa la hoja 2. Si el grupo de hojas que desea seleccionar no son adyacentes, mantenga pulsada la tecla Control y pulse las etiquetas de las hojas. Pedir ayuda al ayudante de Office. Si desea saber algo más sobre el desplazamiento a través de las hojas, puede conseguir ayuda del ayudante de Office. Puede cerrar cualquier sugerencia o mensaje del ayudante de Office pulsando la tecla ESC.
Desplazamiento a través de una hoja de cálculo. Una hoja consta de columnas y filas. Las columnas se disponen verticalmente y se identifican con letras en la parte superior. Estas letras son los encabezados de columna. Las filas se disponen de forma horizontal y se identifican con números dispuestos en la parte izquierda de la hoja y hacia abajo. Estos números son los encabezados de fila. A la intersección de una columna y fila se le denomina celda. Las celdas se identifican por sus posiciones en las filas y las columnas. A esta combinación de una letra de columna y un número de fila se le llama referencia de celda. Con la intersección de la primera columna y fila se obtiene la celda AL. Cuando se selecciona una celda con el ratón, dicha celda se activa. En ella se puede introducir nuevos datos o editar los datos que contiene. La celda activa tiene un borde ancho que la rodea. Siempre podrás saber la referencia de la celda en que está, mirando el cuadro de nombres que se encuentra en la parte izquierda de la barra de fórmulas, y los encabezados de la fila y columna correspondientes se ponen en negrita y se destacan. También puede cambiar la celda activa pulsando la tecla Intro, la tecla Tab o las teclas de flecha. Las barras de desplazamiento aparecen en la parte derecha o al fondo de la hoja y se utilizan para visualizar rápidamente diferentes partes de una hoja cuando ésta contiene más información de la que cabe en una pantalla. Cuando al utilizar las barras de desplazamiento cambia la visualización de una hoja, la celda activa no cambia. Lo único que cambia es la presentación de la hoja. En la ventana de Microsoft Excel solo podrás ver una pequeña parte de su hoja. La hoja entera consta de 256 columnas y 65.536 filas, pero las barras de desplazamiento te ayudarán a desplazarte rápidamente para ver cualquier parte de la hoja de cálculo. Selección de las celdas de una hoja de cálculo. Pulse la celda que aparece en la intersección de la columna B y la fila 2. La celda B2 quedará seleccionada. Como esta es la celda activa, B2 está rodeada de un borde ancho. La referencia de celda B2 aparecerá en el cuadro de nombres y los encabezados de la columna B y la fila 2 se pondrán en negrita y quedarán resaltados. El contenido de la celda aparecerá en la barra de fórmulas. Para eso hay 3 puntos importantes a realizar. Primero, pulse la tecla de flecha hacia abajo. La celda activa es ahora B3. Punto 2. Pulse Control más Inicio. Punto 3. La celda activa se desplaza hasta el principio de la hoja, la celda AL. Arrastre el ratón desde la celda AL hasta la celda C3. Un rango rectangular de celdas quedarán seleccionadas. Para arrastrar, indique la primera celda. Luego mantenga presionado el botón del ratón hasta que se desplace el cursor y suéltelo cuando el cursor se encuentre sobre la última celda. La celda AL es la celda activa dentro del rango seleccionado y los encabezados del rango, columnas de la A a la C y filas de la 1 a la 3 aparecerán destacados. Pulse Intro repetidamente. La celda activa se desplaza dentro del rango seleccionado. Pulse la celda A5. La celda A5 se convertirá en la celda activa y el rango anterior ya no estará destacado. Si quiere desplazarse rápidamente entre el principio y final de una lista de datos en columna, coloque el ratón por encima del borde inferior de la celda hasta que el puntero se convierta en una flecha blanca y luego pulse 2 veces el borde inferior de la celda. La celda activa se desplazará hasta el final de la lista de datos. Pulse 2 veces el borde superior de la celda activa. La celda activa se desplazará hasta el principio de la lista que quede seleccionada la celda. Visualizar sugerencias útiles. Además de la información de desplazamiento, existen sugerencias de pantalla que le pueden ayudar a identificar los botones de las barras de herramientas.
y comentarios que añaden información adicional en su hoja de cálculo. En la lección 2, configuración de una hoja de cálculo, aprenderán a agregar comentarios en las celdas de su hoja. Lleven el cursor sobre cualquier herramienta de una barra de herramientas. Una sugerencia en pantalla aparecerá debajo del cursor y les indicará el nombre del botón. Una celda que contiene un comentario se identifica por un pequeño triángulo rojo en su esquina superior derecha. Introducción y edición de datos. Puedes introducir texto, números y fórmulas en cualquier celda de una hoja. Cuando introducen datos, Microsoft Excel los reconoce como texto, fecha o número que puede ser calculado o bien como una fórmula. También pueden editar o suprimir cualquier cosa que hayan introducido. Lo que introduzcan aparecerá en la celda activa y en la barra de fórmulas y puede editarse en cualquiera de estas posiciones. Introducción de datos. Introducir datos es sencillo. Primero, seleccionen la celda en la que desean que aparezca la información. Introduzcan el texto o números que desean y luego pulsen Intro o Tab para introducir lo que escribieron. También puede expulsar una tecla de flecha o pulsar otra celda para introducir la información escrita. Pueden cancelar una entrada antes de introducirla. Por ejemplo, si la introdujo en la celda equivocada o la escribió incorrectamente, pulsando la tecla ESC si comete un error mientras escribe. Puede utilizar la tecla retroceso para deshacer el error. Cuando desarrolle por primera vez una hoja de cálculo, comience por introducir sus datos. Al poco tiempo, su hoja comenzará a llenarse con la información y tal vez no pueda ver todos los datos en su pantalla. Cuando revise una hoja de cálculo de gran tamaño, puede hacer que sus tareas de edición resulten más fáciles si controla lo que puede ver en su pantalla. Por ejemplo, la lista de clientes es demasiado larga para verse en una ventana, de forma que cuando introduce datos al final de la lista, no puede ver los encabezados de columna que aparecen en la parte superior de la lista. Puede inmovilizar la primera fila, la fila con los encabezados de columna, de forma que se muestre en la pantalla sin tener en cuenta el lugar de la lista en el que está trabajando. Otra forma de hacer que sus tareas de edición resulten más fáciles y de acelerar la entrada de datos es utilizando autocompletar para introducir entradas repetidas de una columna. Por ejemplo, en la lista de clientes, los puestos de contacto se repiten para muchos clientes. Autocompletar puede ahorrarle tiempo introduciendo en su lugar estos títulos repetidos. Inmovilizar los paneles para mantener visibles los encabezados de columna. Si quieren movilizar una fila de forma que los rótulos de columna permanezcan visibles mientras introducen nuevos datos al final de la lista, seleccione la fila y en el menú Ventana pulse Inmovilizar paneles. La fila superior, la fila 1, se inmoviliza. Puede desplazarse a lo largo de la hoja y la fila 1 seguirá visualizándose. Para ver el gráfico, selecciona la opción Descargar del menú superior. Introducir texto. Debemos colocarnos en la celda que deseamos introducir datos y comenzar a escribir texto. Si introducimos texto en columnas, autocompletar puede adivinar, basándose en la coincidencia más próxima a las entradas anteriores de la columna. El valor que desea introducir, pulse Intro para completar la entrada o continúe escribiendo si no es así. En una columna de entradas repetidas, puede utilizar el botón derecho del ratón para pulsar la celda y luego seleccionar Elegir de la lista del menú contextual. Aparecerá una lista con todas las entradas disponibles de la columna. Puede entonces seleccionar la entrada que desea introducir en la celda. Introducir números. Introduzca los números de la misma forma en que introduce texto. Introduzca un número
luego pulse Intro. Microsoft Excel reconoce los números y los alinea automáticamente en la parte derecha de la celda. Pulse la etiqueta de la hoja 2. Una hoja de cálculo en blanco es ahora la hoja activa. En la celda B2, introduzca 12. Luego pulse Intro. El valor 12 queda introducido en la celda B2 y B3 se convierte en la celda activa. En la celda B3, introduzca 100. Luego pulse Intro. El valor 100 es introducido en la celda B3 y B4 se convierte en la celda activa. Realización de cambios. Puede modificar o editar datos de una hoja de cálculo, suprimiendo los datos o cambiando unos cuantos caracteres de una entrada, sobreescribiendo una entrada existente. En los ejercicios siguientes, modificará datos, luego practicará la característica de deshacer y rehacer, borrar y escritura. Suprimir datos. Pulse la celda B3, introduzca 200 y luego pulse Intro. Su nueva entrada sustituye la entrada anterior. Pulse 2 veces la celda B2. Los datos contenidos en la celda B2 están preparados para ser editados. Pulse entre el 1 y el 2 para colocar allí el punto de inserción. Pulse retroceso para borrar el 1. Introduzca un 5. Pulse Intro. La celda B2 contiene ahora el número 52. Deshacer una acción anterior. Pulse el botón Deshacer de la barra de herramientas estándar. El cambio que acaba de realizar en la celda B2 se deshace y el valor vuelve a ser de nuevo un 12. Rehacer acciones anteriores. Señale al botón Rehacer de la barra de herramientas estándar y luego pulse la flecha hacia abajo que aparece en la parte derecha del botón. Aparecerá una lista con acciones deshechas recientemente. Pulse la cuarta acción de la lista. Todas las acciones que había deshecho en el ejercicio anterior vuelven a rehacerse. El número de la celda B2 es 52 y el número de B3 es 200. ¿Cómo hacer correcciones con el uso de autocorrección? Para ver el gráfico, seleccione la opción Descargar del menú superior. Autocorrección corrige errores de escritura mientras usted escribe. No tiene que hacer nada extra y tal vez ni siquiera se dé cuenta de que cometió un error y de que éste ha sido corregido. Autocorrección incluye una lista extensa de palabras que normalmente se escriben incorrectamente, pero puede personalizarla agregándole sus propias palabras a la lista. También puede personalizar autocorrección para insertar palabras largas o frases cuando introduce una breve abreviatura o siglas. Para desactivar autocorrección, pulse Autocorrección del menú Herramientas y luego quite la marca de la casilla de verificación. Reemplazar texto mientras escribe. Para deshacer un cambio de autocorrección sin tener que desactivar autocorrección, pulse el botón Deshacer tan pronto como se haya realizado el cambio de autocorrección. Corregir palabras generalmente mal escritas. Si escribe mal una palabra, pero está en la autocorrección, se corregirá automáticamente cuando pulse la barra espaciadora o intro. La escritura de la palabra que acaba de introducir estará correcta. Personalizar autocorrección para escribir palabras largas. En el menú Herramientas, pulse Autocorrección. Se abre el cuadro de diálogo Autocorrección. En el recuadro Reemplazar, introduzca el valor que hay que cambiar y en el recuadro Con, introduzca el valor que quiere que aparezca y pulse el botón Agregar. Si tiene más palabras que agregar a la lista, pulse Agregar.
agregue los términos y siglas que desee y una vez que haya acabado, pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo. Reorganización de una hoja desplazando y copiando celdas. En ocasiones pueden introducir información en las celdas equivocadas o podrían incluso querer introducir la misma información en 3 lugares diferentes de un libro. En lugar de suprimir y reintroducir la información o introducir la misma información varias veces, pueden desplazarla o copiarla fácilmente. Desplazar celdas hasta una nueva posición de la misma hoja de cálculo. Podemos desplazar celdas arrastrándolas a otra posición de su hoja de cálculo. Primero, seleccionen una o un rango de celdas. Señalen un borde de la selección y luego mantengan presionado el botón del ratón, mientras arrastran la celda o el rango seleccionado hasta la posición deseada. Mientras arrastran las celdas seleccionadas, aparecerá una sugerencia junto al puntero para decirles en qué rango de celdas se encuentra su selección. Desplazar celdas hasta una hoja de cálculo diferente. El arrastre de celdas para desplazarlas funciona bien cuando se desplazan celdas a corta distancia sobre la misma hoja. Pero si desean desplazar celdas hasta un área diferente de la hoja o hasta otra hoja de cálculo, resulta más fácil utilizar los botones de las barras de herramientas. Seleccionen una celda o un rango de celdas. En la barra de herramientas estándar, pulsen el botón Cortar. Un borde de desplazamiento aparecerá alrededor de la selección cortada. Seleccionen la hoja 3, seleccionen la celda B2 y luego pulsen el botón Pegar. Las celdas cortadas estarán pegadas en la hoja 3. La esquina superior izquierda de la selección cortada se pegará en la celda seleccionada de la nueva hoja. Copiar celdas en otra posición de la misma hoja de cálculo. Existen muchas maneras de copiar celdas. En la hoja 3, seleccionen el rango B2, B3, este seleccionado. Señalen un borde de la selección y luego mantengan pulsada la tecla Control mientras arrastran la selección hasta el rango F2, F3. Mientras arrastran la selección, aparecerá junto al puntero un pequeño signo más, que les indicará que está arrastrando una copia de la selección. Suelten el botón del ratón y luego suelten Control. Las celdas quedarán copiadas en una nueva posición. Seleccionen el rango B2, B3, señalen un borde de la selección y luego utilicen el botón derecho del ratón para arrastrar la selección hasta el rango C7, C8. Después de soltar el botón derecho del ratón, aparecerá un menú contextual. Pulse Copiar aquí. Las celdas son copiadas en la nueva posición. Reorganización de un libro mediante el desplazamiento y la copia de hojas de cálculo. Ahora ya sabe cómo desplazar y copiar celdas de un libro, pero suponga que desea reorganizar su libro desplazando o copiando una hoja entera. Esto es incluso más sencillo que desplazar y copiar celdas. En los ejercicios siguientes, reorganice su libro desplazando una hoja y luego copiándola. Desplazar una hoja de cálculo hasta una nueva posición del mismo libro de trabajo. Lleve la hoja 2 a continuación de la hoja 3. Pulse la etiqueta de la hoja 2 y arrastre hacia la derecha la etiqueta de la hoja 2, hasta que el pequeño triángulo aparezca a la derecha de la etiqueta de la hoja 3. Suelte el botón del ratón y la hoja 2 está ahora detrás de la hoja 3 del libro de trabajo. Copiar una hoja en el mismo libro de trabajo. Suponga que ha pasado un tiempo creando una hoja de cálculo y le gustaría utilizarla de nuevo como un punto inicial para otra hoja. En lugar de crear de nuevo la hoja, solo tiene que hacer una copia de esta. En este ejercicio, cree una copia de la hoja 2. Pulse la etiqueta de la hoja 2. Mantenga presionada Control, mientras arrastra hacia la derecha
la etiqueta de la hoja 2. Cuando el pequeño triángulo aparece a la derecha de la etiqueta de la hoja 2, suelte el botón del ratón y luego suelte Control. La hoja 2 ha quedado copiada y la copia se denomina hoja 2. Introducción de fórmulas sencillas. Microsoft Excel ha sido específicamente creado para realizar cálculos con números. Puede colocar en una hoja números y luego decirle a Microsoft Excel qué cálculos debe realizar para obtener los resultados que desea. Este proceso se realiza introduciendo una fórmula. La fórmula más simple podría utilizarse para sumar dos números. Una de las ventajas principales de utilizar un potente programa de hoja electrónica como Microsoft Excel es que puede insertar una fórmula en una celda y hacer que ésta ejecute un cálculo sobre valores que se encuentran en otras celdas. Por ejemplo, puede introducir una fórmula en una celda para sumar los valores de otro rango de celdas, como las celdas que se encuentran por encima de la fórmula, sin importar los números que pongan en el rango especificado. El total correcto de la suma aparecerá en la celda que contiene la fórmula. Puede ejecutar cálculos con sus datos utilizando operadores aritméticos y con funciones que también son fórmulas ya definidas. Microsoft Excel viene con cientos de funciones que puede utilizar en fórmulas y que le ahorrarán tiempo. Por ejemplo, existen funciones que calculan el pago periódico de un préstamo, la desviación estándar de una muestra y la raíz cuadrada de un número. El panel de fórmulas hace que sea fácil escribir fórmulas que utilicen estas y otras funciones. En Microsoft Excel, todas las fórmulas comienzan con un signo igual. Tras este signo, se introduce la fórmula y luego se pulsa Intro. Una vez introducida la fórmula, la celda mostrará los resultados de los cálculos. Puede editar fácilmente la fórmula para modificar cualquier parte de esta. En los ejercicios siguientes, practicará la introducción y edición de fórmulas sencillas. Introducir una fórmula sencilla. Si queremos introducir una fórmula para sumar dos números, nos colocamos en la hoja 2. Seleccione la celda E4. Introduzca igual 52 más 200 y luego pulse Intro. La fórmula es introducida en la celda y aparece el resultado de la suma. Seleccione la celda E4. La fórmula aparece en la barra de fórmulas y el resultado aparece en la celda. Seleccione la celda E5 e introduzca igual y luego pulse la celda C4. La referencia de celda es introducida en la fórmula. Introduzca más, pulse la celda C5 y luego pulse Intro. La fórmula, la cual suma el contenido de las celdas C4 y C5, es introducida en la celda. El resultado de la suma aparece en la celda. Pulse la celda C4, introduzca 100 y luego pulse Intro. La fórmula de la celda C5 visualiza el resultado de la suma. También puede introducir fórmulas que utilicen una combinación de referencias de celda y números. Por ejemplo, puede introducir una fórmula que calcule un impuesto, el 7% del precio de una venta, multiplicando 0,07 por una referencia de celda. Editar una fórmula existente. Puedes editar una fórmula seleccionando la celda que la contiene y luego realizando cambios en la barra de fórmulas. También puedes pulsar dos veces la celda y realizar los cambios directamente en la celda donde se encuentra la fórmula. En este ejercicio, cambien el operador y luego modifiquen una referencia de la fórmula. Pulse dos veces la celda E5. La celda E5 se dispondrá para ser editada.
Las referencias de celda de las fórmulas y las celdas a las que hacen referencia tienen el color distinto para ayudarles a ver cuáles son las celdas a las que la fórmula hace referencia. Seleccionen el signo más arrastrando el punto de inserción sobre él, introduzcan un asterisco y luego pulsen Intro. La fórmula multiplicará las dos celdas y visualizará el resultado de la multiplicación. Pulse dos veces la celda E5 y luego pulse dos veces la referencia a la celda C5 de la fórmula. Esta referencia quedará seleccionada. Pulse la celda E4 y luego pulse Intro. La fórmula multiplicará ahora el valor de la celda C4 por el valor de la celda E4. El resultado será 25.200. Zoom para ver la pantalla de Excel 2016. Situado en la parte inferior derecha, puedes mover y regular el tamaño de la pantalla de Excel para hacerla más grande o pequeña. En principio está colocada en el 100%. Si te sitúas con el puntero del ratón en la parte central, al pulsar arrastra sin dejar de pulsar, bien hacia la derecha para aumentar la pantalla, bien a la izquierda para disminuirla, y suelta el ratón cuando veas donde quieras dejar el tamaño que tú desees. Bueno, como vimos en el video anterior, Excel nos permite trabajar con tablas de datos, con gráficas, con base de datos y otras aplicaciones avanzadas para expertos de Excel, con las cuales se pueden realizar trabajos en el área administrativa, de contabilidad, de ingeniería y análisis de líneas de producción. Aprovechando todas estas ventajas que nos ofrece Excel, nosotros sumamos a estas capacidades la posibilidad de utilizarlas para este proyecto que hemos expuesto ante nuestros compañeros de clases para poder comprender las diferentes funciones que nos pueden facilitar el trabajo. Con esto pretendemos que todas estas aplicaciones informáticas de uso general sean más fáciles y puedan realizar un mejor trabajo. Nos sirvió para practicar más y comprender mejor la función de esta herramienta de trabajo que nos pueden ser útil en nuestra vida estudiantil y profesional en un futuro. Podemos comprender mejor su estabilidad, los beneficios que nos da como el ahorro de tiempo y hacer menos complicado el trabajo. También las funciones que aplicamos les servirá en cualquier momento que quieran realizar tablas en Excel y necesiten sumar, necesiten hacer una contabilidad en cualquier trabajo. Excel es una herramienta para poder hacer cualquier tipo de cálculo matemático en una hoja de cálculo. También se pueden realizar operaciones matemáticas y un fin de cosas más. Es importante conocer la evolución de las empresas con gráficas, analizar los datos, así como conocer la cartera de clientes que posee y almacenarlas en una base de datos. Cuanto mejor se conozcan los datos de la empresa, mejor será su función y su control. De esto nos ayuda Excel, y con Excel nos abrirán las puertas al mundo laboral, ya que en cualquier empresa son necesarios estos conocimientos, ya sea para cualquier departamento de contabilidad o para cualquier uso de números o administración, o bien para conocer mejor los datos, gráficas y saberlas interpretarlos. El conocimiento de dicha herramienta les facilitará el trabajo, además de asegurar un correcto funcionamiento de su empresa o negocio que quieran poner en algún futuro. Y con esto yo doy por concluido este tema, esta herramienta de trabajo. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Como conclusión, diré que el entorno de trabajo básico de Microsoft Excel es un archivo del libro de trabajo que puede contener una o más hojas de cálculo. Una hoja de cálculo es similar a un libro de contabilidad, con números, texto y resultados de cálculos alineados en columnas y filas.
Pero a diferencia de un libro de contabilidad, cuando introduce los números de Microsoft Excel, el programa es el que ejecuta los cálculos en su lugar y de forma electrónica. Conclusión. Mi conclusión sería que la hoja de cálculo de Excel Microsoft es una aplicación integrada por Windows, cuya finalidad es poder ayudar en la realización de cálculos sobre datos introducidos en la misma, volviéndose así una herramienta de gran utilidad e importancia en diferentes ámbitos sociales, como lo son el ámbito académico, el ámbito laboral y el ámbito personal. Este programa prácticamente nos da la facilidad de poder realizar nuestros cálculos aritméticos, estadísticos y tener una mejor organización de nuestras bases de datos. Hoy en día, Excel es una herramienta que la mayoría de las empresas, escuelas y personas utilizan para llevar todo el control u organización de sus diferentes proyectos que cada individuo posee. Es así, maestro, compañeros, como mi equipo termina esta exposición, agradeciéndoles de antemano la atención prestada por cada uno de ustedes. Gracias.